disolución, metabolismo y excreción. La liberación es cuando el fármaco debe liberarse de su vehículo para hacer para que pueda ingresar a la circulación y consiste en tres pasos: desintegración, desagregación y disolución. Tenemos la distribución, que es el fármaco que se va a distribuir por todo el cuerpo a través de la sangre y los tejidos. Tenemos el metabolismo, que es un conjunto de modificaciones químicas que experimenta el fármaco antes de ser excretado. Y por el final, la excreción, que es el procedimiento del fármaco que sale de la circulación ante el exterior, eliminado por la forma de metabolitos y inductores orgánicos que son diferentes. Bien, antes de continuar, en la liberación mencionaste el proceso de desintegración, desagregación y disolución. ¿Qué fármacos, qué presentaciones pasan por este proceso? En la desintegración, por ejemplo, ¿qué tipo de fármacos? Cápsulas. No. Los gránulos. Los gránulos. Y en la desintegración, Las cápsulas. las cápsulas, ¿no es cierto? El proceso de liberación en donde el fármaco, una vez administrado, se va a separar de su vehículo o recipiente, en este caso las cápsulas o tabletas. Y la disolución, jarabes, suspensiones, que ya están en presentación líquida, sin embargo, van a diluirse, ¿no?, para poder ser administrado en nuestro organismo y continuar su recorrido hasta la absorción. Bien, continúa, por favor. Bonito el esquema que has presentado. Yo quiero acotar algo más. Lo más importante de la absorción es que alcance niveles terapéuticos adecuados y una concentración adecuada con la ayuda de la circulación sanguínea y la circulación linfática. Perfecto. Entonces, para poder alcanzar ese nivel adecuado, estamos frente a una dosis terapéutica, ¿no? Para alcanzar el nivel adecuado. Dosis terapéutica, dicho sea de paso, también podemos variar de una dosis mínima a una dosis máxima. Todo eso está en la teoría, no se está diciendo nada más que la teoría. Mientras que no pasemos a una dosis tóxica, ¿no? Una de las compañeras me preguntó, ¿y qué pasa? Yo, por ejemplo, le dice la señorita, ¿no? Yo consumo el diazepam para poder descansar y relajarme. Entonces, el diazepam es un neurodepresor que va a producir la relajación, la sedación de la paciente. ¿Y qué pasa si me tomo unas 5 o 6 pastillitas? Entonces ya no estamos en una dosis máxima, estamos en una dosis tóxica. Tóxica de efectos secundarios letales. Muy bien, doctor. Otra cosa también que es importante, que este procedimiento registrarme no siempre va a ser liberación, asociación de distribución de metabolismo, no siempre va a ser en esa escala, porque hay medicamentos dependiendo de la vía que se administra. Por ejemplo, si es por vía local, la absorción va a ser a nivel gastrointestinal, y si es por vía endovenosa, se va a saltar el paso de absorción en la área de la circulación. Bien, vías de administración tenemos tópicas, enterales y parenterales. Para empezar, tenemos la tópica. Son medicamentos tópicos que en una zona localizada, y estos en general cubren los medicamentos dermatológicos, que sea ungüentos, cremas, lociones, y pasan por un tipo de absorción que es el transporte de difusión pasiva. Sí. Bien, ventajas y desventajas de la vía tópica. Tenemos ventajas, que es un efecto local, o sea, localizado. No produce dolor y no tiene efectos secundarios. En las ventajas, la absorción es muy escasa. Puede ocurrir irritación de la piel de acuerdo a qué medicamento se está aplicando, ya sea una herida o una laceración o una mucosa muy irritada. No tiene efectos prolongados. Un efecto clínico, un caso clínico. Por ejemplo, un niño, un bebé que tiene escaladura. Escaladura, ya vamos a usar las cremitas tópicas para desinflamar. En nuestro caso, un adolescente, un adulto, a veces nos gusta hacer ejercicios, ¿no? Y queremos una cinturita de avispa. Entonces nosotros nos forzamos y ya no podemos. Y de repente, para la tarde,
tenemos el dolor muscular de los intercostales o nos es difícil respirar, ¿no? Por la contracción muscular. Entonces, en esos casos podemos usar los sprays. ¿Qué presentaciones hay? Spray, lociones, ungüentos, todo lo que es la vía tópica. Muy bien. Una de las vías tópicas, porque ya que es en la piel mucosa, tenemos la vía oftálmica, que consiste en la aplicación directa en los ojos por preparados oftálmicos. La presentación más abundante que son las gotas o pomadas. La ventaja y desventaja tenemos que ventaja que la absorción es más rápida a nivel de la membrana, de la mucosa oftálmica. Y una desventaja es la barrera lipídica de la córnea, o sea, tienen que ser medicamentos liposolubles, porque los liposolubles no se van a poder absorber. Y el reflejo lagrimal. Cuando nosotros nos golpeamos el ojo o tenemos algún golpe de casualidad en el ojo, es un reflejo nervioso que se produce una lágrima y limpia todo el ojo. Entonces, al momento de echar una gota de antibiótico, el reflejo del lagrimal impide la absorción. Tenemos la vía óptica, que también es tópica. Consiste en la aplicación en el conducto auditivo externo de preparados ventajas. Tenemos que es efecto local, brinda analgesia, es decir, brinda una satisfacción inmediata y remueve de manera sutil cuerpos extraños y secreciones en la orina. Desventajas, las dos ventajas que se encuentran acá es netamente por práctica, ya sea por molestia, el paciente siente una molestia por cómo se está aplicando el medicamento y a esa consecuencia genera un dolor progresivo. Tenemos otra de las vías de administración que son las centrales, ya que el aparato digestivo es la vía más utilizada para lograr un efecto local o sintético. Las presentaciones son tabletas, cápsulas, suspensiones, emulsiones, jarabes, supositorios y extractos, ya que la vía enteral es de la boca a la cubre esas dos zonas. Tenemos la vía oral. Es la forma más fácil, más conocida que se puede administrar los medicamentos. Tenemos las ventajas. Una que es de bajo costo, otra que es una vía económica, tiene absorción lenta si es que se ha ingerido alimentos. Por eso se recomienda que siempre se administre el medicamento por vía oral 2 horas antes de los alimentos o 2 horas después. Hay poca probabilidad que existan alergias, salvo que el paciente sea alérgico a un tipo de medicamento, ya sea amoxicilina o antibióticos. En las desventajas tenemos que, primeramente, el paciente con vómito es imposible darle medicamento por vía oral. También puede producir irritación gástrica dependiendo de qué tipo de pastilla y alteración de la flora bacteriana del estómago, de los intestinos. Y como mencioné antes, la ingesta de alimentos también retarda la absorción. Antes que pasemos a la vía sublingual, en la vía oral, ¿a qué se denomina el efecto del primer paso? Desemboca. El efecto del primer paso es que cualquier medicamento que se ingrese por la vía oral siempre va a pasar primero por el hígado antes de poder ser distribuido a la circulación. Bien, entonces antes de ser absorbido por el estómago o el intestino, va a ser biotransformado o metabolizado en el hígado. Muy bien. Ese es el efecto del primer paso. Por lo tanto, el periodo de latencia es mayor a comparación de las otras vías de administración que hemos estado viendo en la práctica. Por ejemplo, entre la vía oral y las otras vías, ¿cuál de ellas se demostró que tiene un periodo de latencia menor? En la práctica. Vía oral. No, periodo de latencia menor. Hay
es la que tiene una latencia mayor por los alimentos que lo comentó su compañero, donde al ingresar el fármaco, entonces los que están absorbidos son los alimentos, por lo tanto retarda el periodo de latencia. Luego teníamos la vía subcutánea, que también ha retardado en comparación de la vía intraperitoneal. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el tejido graso a nivel del lomo, en este caso del específico, ¿no? Y para terminar y continuar con la vía sublingual, ¿qué fármaco hemos empleado? El pentobarbital-sódico. ¿Cuál es el mecanismo de acción del pentobarbital-sódico? Escala negativa de qué? Ya me has inventado de que termina con el metador me has cruzado. Pero bonita la teoría, escala negativa de Brinton. No, nada que ver. Actúa por la ley de la parálisis descendente de Young. Usted busca la teoría desde la corteza, cómo va descendiendo progresivamente para la médula espinal y lograr el estado de sedación. Ya, continuemos con la vía sublingual. Ya, continuando con las vías enterales, tenemos la vía sublingual. La ventaja de esta vía es que se va a absorber directamente la sangre de forma rápida. Tiene mayor absorción y mayor biodisponibilidad. Desventajas, uno, que el espacio es muy pequeño y no se puede administrar cualquier tipo de fármaco y que algunas presentaciones de los fármacos no siempre están medicados por vía sublingual. Y lo principal es que produce una irritación bucal. Tenemos la vía recta, colocación del medicamento en el interior del recto. Se utiliza para una absorción local y sistémica también. Ventajas, hay una mayor absorción, ya que se pasa por la mucosa colónica, pasa por la vena de las hemorroides y ahí pasa la vena hipogástrica y ahí pasa directamente a la circulación. Evita la irritación gástrica. Los opositores vienen con un tipo de vehículo que está adecuada a la temperatura para que se pueda derretir en el cuerpo. Desventajas, si el paciente presenta hemorroides o una fisura anal no se puede aplicar, y también el grado de dosis que se tiene que aplicar. Si es por la vía recta, hay que aumentar la dosis en un 40 o 60%. Eso significa que tiene que ver mucho con la biodisponibilidad del cuerpo. Otra de las vías de administración son las vías parenterales, que se refiere a la administración de inyecciones. Las vías parenterales son las que netamente son inyecciones y son paralelas al tubo digestivo. Sus presentaciones son en ampolla o por ampolla. La vía intravenosa o endovenosa es la administración que cuenta donde el acceso es inmediato al torrente sanguíneo. Como había explicado antes, no pasa por la absorción, sino de frente se dirige a la circulación. Se puede administrar grandes cantidades, ya sea de líquidos o de medicamentos. La administración es directa por medio de agujas o catéteres. Ventajas. Como había dicho, uno pasa por la absorción, tiene una acción inmediata. Se puede administrar medicamentos que su composición puede ser irritantes y sobre todo para una emergencia cardiorrespiratorias, ya sea adrenalina. Desventajas, tenemos que una vez aplicado el fármaco es imposible contrarrestar esa acción. Y también puede haber al momento por una mala práctica, agujas no esterilizadas podrían provocar infección o enfermedades como VIH o hepatitis. También puede haber hematomas por extravasación en el cuerpo, ya sea por extravasación en la vena, puede ocasionar una hematoma. Tenemos la vía intramuscular, inyección
ventajas tenemos que esta absorción es mejor que la subcutánea. Se puede colocar mayor volumen, no menor de 5 mililitros. Es la vía más usada para colocar vacunas. Cuando el sistema gastrointestinal está alterado, ya sea el paciente está con vómitos o no puede recibir por vía oral, se le aplica por vía intramuscular. Desventajas, tenemos que las inyecciones irritantes pueden ocasionar escaras o accesos, y esta característica muy importante es que si no se aplica bien la inyección intramuscular ya sea en el glúteo, puede ocasionar un daño en el medio ciático que puede producir una atrofia muscular. Tenemos la vía subcutánea. Los medicamentos se absorben, puede retardar un poco, ya sea por el tejido graso que tenemos, y permite la administración de cristales. Los microcristales producen suspensiones, y las suspensiones son unos depósitos, y estas se van a ir absorbiendo gradualmente para lograr un efecto sostenido. Tenemos en ventaja, como ya había dicho, permite la administración de microcristales, no tiene riesgo de mucho sangrado. En desventajas, no permite muchas dosis, ya sea solo de 0.5 a 2 mililitros, más no, porque puede producir una distinción en los tejidos. Y para concluir, la vía intraperitoneal, que es la de mayor absorción, amplia superficie de absorción, delgado y gran vascularización. Puede ser peligroso para el paciente porque puede producir una hemorragia y a consecuencia de una infección que sería una peritonitis. Vamos a ver las vías de absorción, los factores que modifican la vía de absorción. Antes que comience, en la práctica ya hemos demostrado los distintos vehículos, ¿no? Porque un vehículo retarda o demora el periodo de latencia. ¿Qué vehículos hemos empleado ya en la práctica? Gelatina y adrenalina. Entonces, la adrenalina es un vehículo universal, ¿no? Que corrobora el periodo de latencia, un periodo de latencia bastante corto, y bien es administrada la estricnina más el agua destilada. El espécimen inmediatamente mostró las fases de intoxicación. Y vamos a entrar a la estricnina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la estricnina? Es un neuroestimulante. Muy bien, comenzamos con pata derecha. Pero ¿cuál es el mecanismo de acción? Por ejemplo, en este momento que ustedes están cuerdos, con el control total física y mentalmente, que están leyendo, están participando, están grabando, entonces son sustancias que tenemos en nuestro cerebro, que es la GABA, la glicina, que permite que nosotros estemos en control completo de nuestro cuerpo. Esa estricnina, una vez que es administrado, lo que hace es inhibir las células de Renshaw. Estas células de Renshaw, al ser inhibidas, inmediatamente liberan la GABA y la glicina, dando lugar a las fases de intoxicación. ¿Cuáles son esas fases? Convulsiones, parálisis respiratoria y finalmente muerte. Entonces, el vehículo es un factor predisponente que va a alterar el proceso de administración. Ya, a ver, vías de administración. Primero tenemos la definición de absorción. La absorción es el paso del fármaco hacia la circulación. Para nosotros tener una mayor eficacia, el fármaco que administramos debe ser suficiente en el lugar de acción. La absorción se divide
Tenemos la vía intravascular, donde el fármaco es administrado directamente al torrente sanguíneo. La vía intraósea, donde se inyecta el fármaco en los huesos. La vía intratecal, donde es administrada en el espacio subaracnoideo, que es entre la aracnoides y la vía madre, generalmente ubicado en la espalda, en la médula espinal, mediante catéteres o agujas especiales. Y la vía intraneural, donde se inyecta directamente a los nervios. Los factores que modifican la absorción son de dos formas. Puede ser el tipo de administración y el fármaco. En el tipo de administración tenemos la superficie. Si es mayor la superficie, se necesita mayor fármaco. La irrigación de la zona, a mayor irrigación se tiene una mayor absorción. Y el pH dependiendo si es ácido o base. Y también tenemos del fármaco, que es la concentración que muestra el fármaco a mayor cantidad en contacto con la superficie, es una mayor absorción, y la solubilidad, que si son liposolubles tienen mayor absorción. Tenemos el periodo de latencia, que viene a ser el tiempo que se demora el fármaco en mostrar sus primeros efectos. Después tenemos la distribución. La distribución es el transporte del fármaco desde el compartimento sanguíneo hacia los tejidos. Pueden ir estos disueltos en plasmas, absorbidos en algunas células, adheridos a algunas células y fijados en proteínas plasmáticas, como viene a ser el caso de la albumina, que tiene mayor fijación. Tenemos dos fases, la fase inicial y la segunda fase. En la inicial, la intervención es mayor del gasto cardíaco y el flujo sanguíneo. Los órganos con mayor irrigación obtienen mayor absorción de los fármacos a primera instancia, y la piel y los músculos luego, debido al epitelio graso que poseemos. Y en la segunda fase se da la difusión de los fármacos a mayor masa, dependiendo de su volumen de administración. Las proteínas son absorbidas por los fármacos que son ácidos y las lipoproteínas por los que son bases. Tenemos el metabolismo. El metabolismo viene a ser los cambios bioquímicos que son verificados por el organismo, por los cuales los fármacos se vuelven más fáciles de excretados. Tenemos dos fases en el metabolismo. La primera fase, donde es que el organismo transforma al fármaco en una molécula inactiva para su mayor excreción, convirtiéndolo así en un metabolito. Y en la segunda fase, este metabolito se acopla a un sustrato endógeno, que viene a ser el ácido glucurónico, el ácido acético y el ácido sulfúrico, para así, con esto aumenta su tamaño y posee una mayor excreción. Y la excreción, por último, que viene a ser cómo se elimina el fármaco de nuestro organismo. Puedes eliminarlo siendo el fármaco inalterado o por metabolitos. Los tipos de excreción vienen a ser la renal, que es la más importante debido a que se eliminan los metabolitos.
posición, nosotros como estomatólogos, porque puede ser, como dice ahí, producir toxicidad al bebé que está lactando. Muy bien, los felicito en las presentaciones, bonitas, diapositivas, bien elaboradas, puntuales, de posición de papel. ¿Alguna pregunta? Hemos visto las vías de administración, qué es la farmacocinética. ¿Podría mencionar, por favor, cada uno una conclusión que después del trabajo? Bueno, una conclusión que hemos sacado con esta investigación del trabajo de que nosotros como personal de la salud debemos manejar al derecho y al revés toda la política de todos los fármacos. No sé exactamente toda la boca, sino también cómo ser médico, poder ser problemas profesionales o otro tipo de enfermedades que se presentan. También conocer qué tipo de medicamentos debemos aplicar nosotros al momento de extraer o de comunicar una infección, ya sea por exceso o una mala praxis o otro oncólogo, qué proporcionar si el paciente llega con una molestia. Ok, gracias. Así también tenemos que, así como los fármacos pueden ser positivos para nosotros y para algunas personas, también pueden ser contradictorios debido a su momento de accionar o al ser administrados, en el caso de los lactantes, en esta forma, porque podría traer contradicciones no solamente para el bebé, sino también para la persona que lo ha ingerido. Ok, gracias. Entonces, dicho sea de paso, la dosificación del fármaco. Nosotros que vamos a ser estomatólogos, cuando vayamos avanzando y acá el cuarto ciclo ya se va a la cirugía, estamos en toda la capacidad, por ejemplo, ya solamente examinando la vía oral, diagnosticar una gastritis, un paciente bulímico, anoréxico, pero ¿cómo me doy cuenta? Con los diferentes desgastes que vamos a examinar y diagnosticar nosotros en boca, en las piezas dentales. Entonces no somos siempre estomatólogos, sino vamos a ser estomatólogos, motivo por el cual usted va a llevar 5 medicinas durante la formación profesional. Yo creo que están ampliando a 7. ¿No? Ustedes, bueno, hay un tema en la contracorriente. Muy bien. Entonces la farmacocinética ya nosotros tenemos que cambiar